Buenas bendiciones. Una vez más aquí estamos, como siempre compartiendo con las personas más allegadas. En esta ocasión no voy a compartir algún pensamiento de la palabra de Dios, ni va a ser una breve reflexión. En esta ocasión quiero hablar un poco acerca de mi testimonio. Sucede que en mi familia muchas veces escucho expresiones tales como hermana, tú me bendices tanto, o algún pariente decir, tú eres de gran bendición para nosotros. Y de verdad que eso nos honra y a su vez para mí representa algún grado de responsabilidad. No manera de carga, sino de que de alguna manera u otra, por la gracia de Dios, hemos podido modelar delante de nuestras familias, de mi madre, mis tíos, primos, esposo, hijos, en fin, sobrinos, y personas muy allegadas, sobrinos políticos, hijos políticos, madres políticas, tías políticas, en fin. Y muchas veces, cuando miramos atrás y ver el transcurrir del tiempo, solamente nos queda reconocer que sin la ayuda de Dios, nada de lo que las personas suelen llamar bendición de nuestra vida hubiera sido posible ser. De verdad que es por la gracia de Dios. Soy la cuarta hija de mi familia. A muy corta edad le entregué mi corazón a Jesús. A finales de los 15 años noté dentro de mí esa carencia. Yo no sabía entender muchas cosas, pero luego con los años entendí que era en esa búsqueda que tenía como joven, como adolescente, quizás como algunos pueden estar atravesando en el día de hoy. Pero en ese tiempo comencé a entender que dentro de mí había algo que andaba buscando y yo no sabía realmente cómo explicarlo ni en sí. Para esa época entendía tampoco qué era lo que quería. Pero recuerdo que alrededor de los 16 años escuché hablar de Dios. A los 13 años había una vecina que nos llevaba de niños, pero no era mucho lo que se entendía, pero creo que sí había quedado la semilla de la palabra del Señor allí, porque entendemos que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Así que, retomando de que soy la cuarta hija de la familia, recuerdo a mi madre, una señora muy luchadora. Mi mamá, ella solía trabajar mucho. No tenía estos grandes estudios, mas sin embargo nos dio a nosotros, dentro de su posibilidad, lo mejor que podía darnos. Recuerdo a mi mamá trabajar, a mi hermana ayudarme en casa. Recuerdo ver a mi hermano estudiando y de alguna manera u otra me animó su profesión sin ni siquiera yo saberlo, pero quedé graduándome de lo mismo. Porque para mí era de alguna manera u otro, él fue un instrumento de inspiración para mí y lo sigue siendo. Mi padre, recuerdo a los 6 años, él viajó a los Estados Unidos y quedó marcada en mí la imagen de mi padre cuando se iba de este país. Así que crecí en un hogar donde la presencia de mi padre no la tuvimos, pero sí una mamá que estuvo allí. Y agradezco a Dios inmensamente por eso. Hasta la fecha la vemos luchadora, siempre haciendo negocios. Esa es la mamá que vi. Vi a una hermana que me cuidaba mucho y aún lo hace, aún está pendiente. Hay distancia, pero siempre está al tanto. Y bendigo a Dios por esa mujer también. Sé que ella verá muchas cosas que está esperando en Dios, en su tiempo, porque Dios es fiel.
Así que terminé mis estudios, me gradué de sexto año. No tenía mucha claridad de lo que quería hacer. Como de pronto existen personas que dicen, bueno, ya yo sé, yo quiero alcanzar esto o aquello. Ese no fue mi caso. Mi caso no fue así. Pero en un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de esto, mi vida comenzó a verse llenándose de un poco más de propósito, de sentido. Y sí noté de que desde muy joven las cosas de Dios me llamaban muy fuerte la atención. Aún siendo una joven en mi casa, aún no eran cristianos. Empecé yo siendo la primera cristiana, no a manera de vanagloria. Pero aún en medio de eso conté con el apoyo de mi mamá. Recuerdo que cuando teníamos temas de gira, queríamos ir al interior a predicar la palabra. Hacíamos actividades económicas y mi mamá no es que tenía mucho dinero o muchos recursos, pero sí recuerdo ver una mamá que me apoyaba y me apoyaba mucho para yo involucrarme en las cosas de Dios. Y eso también lo agradezco mucho. Comencé a seguir los pasos de mi pastora en ese entonces, Oderaide Solís. Me enseñó mucho, puso base en mí, bases tales como la oración. Me enseñó mucho a orar, y no de palabras, sino el accionar en él. Me enseñó mucho a darle valor a la palabra de Dios. Y hasta la fecha me enseñó mucho lo que era la parte del servicio a Dios. Eso me lo inculcó y agradezco a Dios por eso. De mi mamá también, ella me inculcó desde muy joven a respetar a los adultos, a los mayores. Recuerdo a mi mamá decirme, no te quiero ver metida en bochinche. Donde te vea en bochinche tú vas a estar en problemas. Y gracias a Dios, hasta aquí estamos y Dios, esas palabras no se me han ido. Ay, hoy la conocemos como agüita. Ya después contaremos la historia de por dónde viene esa agüita. Así que en eso comenzamos a involucrarnos. Recuerdo que trabajé dentro de la iglesia como líder de coros de niñas, sin saber mucho de música, pero sí había ese deseo de querer servir a Dios. Y trabajé con los niños. Recuerdo trabajé también dentro del grupo juvenil de la iglesia, el coro. Para ese entonces el director de nosotros fue el hermano Gary Palmer, a quien hasta la fecha lo admiro mucho. Lo admiro mucho. Y de verdad, independientemente de lo que sea, es una gran persona. Recuerdo también, comencé mucho a entrar en esto de la preparación desde muy joven. Fue instruida que necesitaba no ser instruido, no con una ambición. Yo me quedo analizando ahora y veo, no era ese deseo de querer aprender para proyectarme, sino que entendí desde muy joven que para ser efectivo o efectiva es necesario la instrucción. Así que eso fueron una de las bases con la cual crecí, y hasta la fecha agradezco a Dios porque lo creo y lo practico, no para contender, no para estar refutando, sino por el hecho de que entiendo de que es la manera de que puedo ser mucho más efectiva dentro del reino de Dios y en el área secular también. Así que creo mucho en la preparación, creo mucho en la formación, creo mucho. Tomé cursos para trabajar en temas de mimo, recuerdo eso también. Así que ahí estuvimos en esos cursos de arte, aprendiendo para servir, para enseñar. Recuerdo también tomé cursos para adiestramiento del grupo que se llama Misionerita, y entonces trabajé por años como líder
en esto de las misioneritas. ¿De qué más trabajé? A ver, como maestra de escuela dominical, en grupos de adolescentes, con grupos juveniles, como líder de jóvenes también. Fue para mí una aventura trabajar con la juventud. Hay tanta belleza en ellos, hay tanto deseo en ellos, son tan hermosos. Trabajamos por años yendo de gira, enseñándoles a ir a servir a otras comunidades, enseñándoles a amar y aceptar lo que aún estas personas en su humildad nos puedan dar, procurar no poner gestos, todas esas cosas hermosas y ver cómo ellos aprendían y lo ponían en práctica. Eso fue un tiempo de aventura, una maravilla, hermoso. ¿Qué más puedo recordar de mis inicios? También trabajamos en temas de grupos familiares, tomamos seminarios. Para ese entonces lo hicimos en la iglesia Más que Vencedores, donde el pastor Antonino, y fueron también fue mucho tiempo de bendición. Fuimos un grupo allá, aprendimos mucho. Entonces, creo mucho en la preparación. Tomamos cursos, seminarios de obreros. Me acuerdo en la Iglesia Catedral de Vida desde muy jóvenes. Un grupo de jóvenes íbamos y fuimos en eso, servir a Dios, vivir en santidad, caminar para Dios, servir al prójimo. Y con muchos sueños, siempre servía a Dios con entusiasmo, con pasión, no esperando nada, sino que más bien enseñada de que en el reino de Dios se da, es para dar. Y eso lo hicimos, eso lo vivimos, eso lo practicamos y hasta la fecha lo hacemos. Para todo ese entonces, aún soltera, recuerdo, ¿qué más puedo decir? A ver, llegó el momento donde me enamoré del que hoy es mi esposo. Tenemos 22 años de casados y 2 hermosos niños. Y amo a Dios. Tuvimos ese proceso de espera de un niño, del que hoy tiene 12 años. Recuerdo casada, sirviendo a Dios. Pasaron años sin que nosotros pudiésemos ser padres. Fueron tiempos de mucha angustia, de preguntas, de incertidumbre. Recuerdo siendo colaboradora de la pastora. Habían días de presentaciones de niños y en ocasiones tomaba a los bebés de las parejas y había momentos que yo decía, Dios, ¿y qué pasó con nosotros? ¿Dónde está la falla? ¿Qué hicimos mal? Dios, ¿dónde pecamos? ¿Por qué aún no hemos tenido hijos? Habían días donde me sentía fuerte, como que eso no molestaba para nada. Y mi esposo, había también momentos de fortaleza. Había otros tiempos donde ya nos sentíamos como que, bueno, vamos a adoptar bebés, pues. Y había ocasiones que pasaba esto, que él se sentía fuerte en esa área y él me consolaba, y había otros momentos entonces donde me tocaba a mí. Y fueron tiempos interesantes. Recuerdo también, dentro de las cosas hermosas que pasamos, viajé a Ecuador junto con el grupo del coro. Estuvimos colaborando con el reverendo Campos. Estuvimos allá un poco más de 10 días y fueron tiempos hermosos. Salíamos a evangelizar, conocimos algunos lugares en Ecuador, también fuimos a Colombia. En Colombia nosotros ministramos en algunas iglesias en Colombia. Fueron tiempos hermosos. Servir a Dios y estar en los caminos del Señor no es aburrido, es una aventura. No solamente en el aspecto, por decirlo, bueno, es que ya antes yo hacía este tipo de pecado y ahora ya estoy en los caminos de Dios y ya no hay más nada que hacer y hasta allí. No, esa es parte, pero en Dios se vive.
Dios es real, Dios se palpa, el Espíritu Santo es real. Dios está en medio de nosotros. Así que el entregarle mi vida a Jesús en medio de todas las situaciones, concluyo esta primera parte del testimonio o etapa de mi testimonio, que lo mejor que me ha pasado, y no son palabras trilladas, porque a veces uno puede decir algo por decirlo, pero te miro o miro fijo a la pantalla para decir lo mejor que me ha pasado es haber conocido a Dios. Es lo mejor. Mire, cuando vino mi hijo, eso para mí fue emocionante, tenerlo en mis manos, sentir su olor, escuchar su llanto. Eso fue una experiencia inexplicable, pero aún en medio de todo eso, de verdad que nada, ni el día de mi matrimonio, ni el día que nos dieron la casa nueva, nada de eso se compara en mi vida con el hecho de haber conocido a Dios. Dios es lo más dulce que ha podido acontecer en mi vida. Y te invito, si no lo has hecho, que le entregues tu vida a Jesús. Si no encuentras sentido, como al inicio yo no entendía muchas cosas, ni de profesión no entendía mucho, pero solo entendí que tenía que darle mi vida a Jesús. Entendí que necesitaba de un Salvador y de un Señor, y le entregué mi corazón a Él y le invité a Él a ser el Señor de mi vida, y no me arrepiento. Y si tendría que volver a hacerlo, no dudaría en hacerlo. Así que te animo en estas cortas palabras a que le rindas tu vida a Dios, que entres en un mundo de aventura con Dios, porque Dios no es ese Dios tan lejano como ese cielo que ves detrás de mí. Dios y su trono está allá arriba, pero su Espíritu se mueve en medio nuestro y Él es real, y el Espíritu Santo es Dios. Así que en esta primera etapa de mi testimonio espero haberte bendecido y que hayas conocido un poco de quién es Annette. Bendiciones.